Buenas noches, bienvenidos a nuestro taller de los que quieren dar la vida. Estamos tomando Lucas como excusa y estamos en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Entonces ese es nuestro texto, ¿no? Lucas 11, 14 al 23. Vamos a leer y comenzamos. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué nos echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos aquí reunidos para aprender, Señor, para conocer. Déjanos ver, permítenos conocerte profundamente para también llevar a otros a la vida. Gracias por este tiempo precioso, Señor, y que nosotros tengamos el deleite de la vida eterna siempre, hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es la última vez que vemos este texto de Lucas 11, 14 y 23 que nos hemos detenido. Y nos hemos detenido pues por mirar cómo se trabaja el texto para encontrar el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Encontramos que el propósito con el Espíritu Santo era mostrar que, ¿cómo hemos dicho? Ok, el que se opone a Jesús, se opone a Dios. ¿Sí? Y la característica de Dios o el atributo de Dios que buscábamos, Dios es, ¿qué? Todopoderoso. Muy bien. Entonces dijimos que íbamos a mirar aquí, hablar de los textos paralelos, hablar del pretexto y hablar del posttexto. No sé si alcancemos. Esa es la forma, para mi criterio, de estudiar seriamente una porción. Si uno quiere realmente quedar empapado de una porción. Normalmente uno haciendo esto no se demora tanto, pero como estamos en toda la pedagogía, pues hemos estado mirando las palabras, mirando parte por parte. Entonces, esto tiene unos textos paralelos. Esos textos paralelos, miremos en Marcos. ¿Es Marcos qué? 9. Con micrófono, por favor, porque eso es más sordo que una tapia. ¿Quién tiene micrófono? Aquí, pastor. Sí, Doris Bolera. ¿Marcos qué? 9:40. Marcos 9:40 y Lucas y Mateo. Mateo 12:30. ¿Pero eso es el texto paralelo? No, el texto paralelo es más amplio que eso. El texto paralelo va de Mateo 12, 22 al 30. O sea, estaba... Y Marcos 9 Marcos 3 del 20 al 27. Sí. Normalmente, en cuanto a los evangelios sinópticos, dice de una vez cuáles son los textos paralelos. O sea, ¿dónde otros evangelistas están tocando la misma porción? ¿Sí encontró ahí en el título que dice estos dos textos o no? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de dónde salen estos textos?
Ahí dice en Reina Valera, una casa dividida contra sí misma. Mateo 12, 22 al 30, Marcos 3, 20 al 27. ¿Sí? No sé si en otras versiones tenga también estos pasajes paralelos, en una versión internacional, haya también estos pasajes paralelos. Entonces vamos a Marcos capítulo 3. Vamos a ir primero a Marcos, que es más cortico. 3, 20, sí. Marcos 3, 20 al 30. Un texto paralelo, si nosotros revisamos los textos paralelos, lo hacemos como acto segundo. Se supone que nosotros ya terminamos la prédica mirando el texto original. Ya de ahí lo que íbamos a hablar, ya lo íbamos a hablar, lo otro complementará un poco. Entonces, ¿para qué miramos los textos paralelos? Los miramos para qué, ¿ustedes se acuerdan? ¿Para qué? Para enriquecer, ¿qué más? Verificar, muy bien, ¿qué más? Para ampliar, para, ¿qué más? Para buscar más explicación, para hallar más contexto, para aclarar, para encontrar nuevos elementos, para complementar. Si en el texto paralelo no hay nada de eso, pues ni siquiera lo tomamos en cuenta. Si no encontramos elementos nuevos, si no encontramos elementos aclaratorios, si no encontramos elementos que enriquezcan, pues ¿para qué vamos a decir la misma porción? ¿Sí? Entonces el Padre Nuestro, por ejemplo, básicamente es la misma porción de Mateo que Lucas, solamente que en Lucas trae, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y eso es bueno. Y en Mateo dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también el Padre, eso también es bueno. Entonces están complementando uno al otro. Muy bien. Entonces miremos Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 20 y 30. Fíjense que Marcos tiene otra intención, nomás con el título que le han puesto en Reina Valera ya sabemos que la intención de Marcos es otra. ¿Cuál es la intención de Marcos? ¿Cuál es la intención, Marginet? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con micrófono, Margie. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Lucas no tiene esa intención? Entonces ya sabemos que Marcos tiene la intención de hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todavía estoy con la intriga de por qué Lucas no maneja eso. Todavía no entiendo, no sé por qué, ¿sí? Pero bueno, él quiere enfatizar mucho lo de oponerse a Jesús, pero entonces vamos a leer. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Vemos que no es la misma situación. Esto es otra situación. Esto ya no es la misma situación. No es Jesús echando fuera el demonio de un muchacho, sino que en la Escritura nosotros encontraremos que se repite algunos temas porque seguramente con esto de la blasfemia de Belcebú ya habíamos visto que era un chisme que le tenían a Jesús. Entonces, en otra ocasión están diciendo lo mismo, ¿sí? Dice, y llamándolos, y habiéndolos llamado, les decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pregunta, ¿hasta ahí ha añadido algo nuevo? ¿Ha aportado algo? ¿Ha enriquecido? ¿Ha ilustrado? Nada, sigue la misma cosa todavía.
Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. ¿Ha añadido algo? Nada. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, esto sí es completamente novedoso, que Jesús está colocando la oposición a él, la oposición con demérito, ¿no? Como blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces aquí ya viene una cosa más pesada porque dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, yo no sé si haya otra porción en Marcos donde se hable de esta situación de la casa de vida contra sí misma y no. Pero bueno, vamos a Mateo capítulo 12, a ver el otro pasaje paralelo. Solamente hemos encontrado un elemento nuevo, que es, pero estamos viendo que posiblemente no es la misma situación. Jesús estaba aquí en una situación diferente, está en la casa, la familia está diciendo que salga, que fuera, que está fuera de sí, y entonces ellos dicen, no, es que está endemoniado, y entonces dicen que él echa fuera a los demonios es por Satanás, y entonces suscita todo eso. Mateo capítulo 12, versículos, ¿qué? 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Parece ser que este sí es la misma situación. Y aquí añaden que el endemoniado no solamente era mudo, sino que era ciego. Más espectacular, ¿no? La cosa. Dice después, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, ¿cambió algo ahí? Lo mismo. Ahí dice en el otro que lo sanó. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Está añadiendo algo o qué está añadiendo? Con micrófono. ¿Quién quiere hablar? Estela. ¿Qué añade? Que mencionaron al hijo de David. Sí, ¿será este el hijo de David? Ese elemento es nuevo, ¿no? Sí. Es nuevo. Pues podríamos hacer igual que la vez pasada, mirar de dónde viene esa expresión hijo de David y empezar a buscar en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que es el Mesías. Lo que ellos están diciendo, ¿será este el Mesías? ¿Por qué? Pues porque la gente está viendo los prodigios. Siguiente. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Nos está aportando algo, enriqueciendo, añadiendo? Nada, igual. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Hay algo que añada, que aumente, que esclarezca, que de Angie? Micrófono. Que en el texto de Lucas está hablando de los dedos de Dios y acá está hablando del Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces aquí dice, si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. Y esto en el texto dice es, sí por el dedo de Dios. Sí por el dedo de Dios. ¿Sí? Bueno,
De aquí podríamos concluir, mirando así, que el dedo de Dios es ¿qué? El Espíritu Santo. Pero si realmente nosotros estudiamos el texto, los dedos de Dios son los ángeles. ¿Sí? Pero resulta que cuando nosotros vemos en el texto de los Hechos, en el Hechos capítulo 2, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder está hablando de los ángeles. Y efectivamente el día en que recibieron el Espíritu Santo se vieron lenguas de fuego y viento, que son ángeles. Entonces, lo que pasa es que una persona cuando está llena del Espíritu Santo, vienen los ángeles y le sirven. Eso tiene toda una elucubración, o sea, tiene todo más profundo de lo que estamos viendo aquí, pero básicamente, pues yo estoy ahorrando el tiempo diciendo cómo podría uno ver eso, ¿sí? Pero no está mal si está diciendo, entonces el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Bueno, pues sí, ahí está en un nivel espiritual. Bueno, si sabe más, podrá concluir que son realmente los ángeles. Los ángeles son los que obran, pero los ángeles obran por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo no tengo el Espíritu Santo, pues los ángeles no vienen a servirme. Si yo tengo el Espíritu Santo, los ángeles me sirven. ¿Sí? Entonces los ángeles están sirviendo a Jesús por el Espíritu Santo. Pero como aquí quieren enfatizar la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso están colocando eso. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No hay nada más que esté añadiendo en esa porción, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí, igual. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Está bien diciendo lo mismo de Marcos y está diciendo que oponerse a la obra de Jesús, teniendo el conocimiento de que realmente Él sí está orando por Dios, sabiendo, a sabiendas, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. En la Biblia uno encontrará pecado contra el Espíritu Santo y blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Si una sabienda sabe y entonces se opone, se está metiendo en un lío grave, ¿no? Ellos están reconociendo, ellos están diciendo, ¿será este el hijo de David? Y ellos de malvados dicen, no, él es por Belcebú que está echando fuera los demonios. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, aquí también este elemento es nuevo, ¿no? No lo habían mencionado en el pasaje anterior. ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo dice en otra versión ese versículo 33? ¿Quién tiene otra versión de ese versículo 33? ¿Angie? ¿Quién quiere leer? Dice, cultiven bien un árbol y tendrán buen fruto. Cultívenlo mal y tendrán mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Jesús está hablando de él o está hablando de ellos? Porque uno podría pensar, no, es que están diciendo que Jesús es un fruto malo. No, él está hablando es de ellos. Le están diciendo, oiga, mire, si realmente ustedes fueran buenos, ustedes estarían hablando lo bueno. Pero obviamente son malos, porque están haciendo ¿qué? Lo malo. O sea, no puede una persona estar diciendo que es buena y estar haciendo lo malo, ¿sí? Para la honra de nuestro Señor Jesucristo, yo mentí y hice que la gente mintiera y entonces, pero se convirtieron, no viejo, no puede hacer lo malo y decir que está haciendo lo bueno, ¿sí? Si ellos estuvieran juzgando con justo juicio, pues bien, pero dice, mire, ustedes están haciendo, entonces por su fruto, o sea, por lo que ustedes están haciendo es que nos estamos dando cuenta que realmente
su interés no es bueno, ¿sí? No sé qué ejemplo ponerles ahí, pero bueno. Y ahí tiene otras porciones, pero no las vamos a mirar. Mateo 7 y Lucas 6, ¿sí? Generación de víboras. Eso es muy bueno, ese insulto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué les dirá generación de víboras? ¿Ustedes saben por qué le dice generación de víboras? ¿Por qué utilizará Jesús esa expresión generación de víboras? Los está insultando, pero ¿qué les quiere decir con ese insulto? Si cuando él le dice, por ejemplo, a Herodes, vaya y díganle a esa zorra, ¿qué le quiere decir? ¿Sí? Ese insulto en la época de Jesús tiene otra connotación diferente al que tiene en el sentido nuestro, ¿no? ¿Sí? Vaya, díganle a ese lagarto, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir las víboras? ¿Sí? ¿Qué son las víboras? Hasta donde creo, cuando está hablando ahí de víboras, es que las víboras se comen a la mamá cuando nace. Hasta donde sé creo que ese es el insulto que les está diciendo, pero no estoy tan seguro. Habría que buscar. ¿Qué dice Julio? No, no tiene nada que ver con Satanás. Generación de víboras, o de pronto sí. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero vemos que está aclarando el punto anterior, ¿no? Que del fruto bueno, ¿qué dice Oscar? Micrófono. Pastor, ¿no tendrá que ver con Romanos 3 cuando dice que el veneno de áspides, lo de las Veneno de víboras, áspida ahí en su lengua. lo de las víboras que sí, eso, que vemos que Podría ser, ¿no? Podría ser. porque pues hablan mal, ¿no? O sea, lo que hablan es para matar, pues para... Me parece muy bien, porque lo que hablan es para, leamos en Romanos muy bien, Oscar. Romanos capítulo 3 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sí, tendría mucho que ver. Miremos el Salmo 5.9 a ver qué dice Salmo 5.9, a ver si se nos dice algo más de este insulto bueno de Jesús. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, claro que sí, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y tiene que ver todo con la porción. Mire lo que dice después. Castíganos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera de ti. ¿Por qué qué? Porque se rebelaron contra ti. ¿Sí? Y hay también otra porción ahí en Romanos capítulo 3, en el Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, venenos de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Sí, Señor, qué bueno. Líbrame, oh Jehová, desde el principio. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón, cada día orden contiendas. Acusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos de impíos, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazo. Han dicho, bueno, chévere. Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. Serán echados al fuego, no sé qué. Qué bueno. Me gusta cuando insulta. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que es eso, ¿no? Aquí estamos viendo esto de generación de víboras. Generación de víboras. Y Oscar lo ha relacionado con Romanos 3, ¿qué? 3:13 y en Salmo 6 y Salmo 140, porque sacamos de ahí mismo, ¿no? ¿Qué dice Julio?
esa expresión generación de víboras lo mencionan inclusive el mismo Mateo y Lucas en, en el pasaje donde Juan el Bautista está pregonando el bautismo como perdón de los pecados. Donde Sí, llegan todos los fariseos a tratar de bautizarse, como quien dicen, pues a coger aquí a coger esta realización que viene aquí, esta ganancia rapidita. Y les dice, generación de víboras. Entonces se refiere tiene que ver mucho con un calificativo que sí. se le da a esos fariseos. Vemos y que a- Jesús lo usa y que Juan el Bautista lo usa. Quiere decir que era un dicho común. Y pero dice ahí en Mateo, ¿qué les quiere decir? ¿A qué se refiere diciéndole generación de víboras? ¿Pero qué quiere decir? Por ejemplo, la expresión tiene un elefante en la espalda, ya en Colombia hizo carrera ¿desde cuándo? ¿Sí? Desde el Bojote, porque Bojote dijo que él no se había dado cuenta que le habían entrado dineros calientes a la campaña y el arzobispo de Bogotá dijo que no se había dado cuenta, es como si le hubieran metido un elefante por la espalda. Y desde entonces, ahora entonces todo el mundo cuando dice que no sabía y que yo nunca me enteré y me acabo de enterar, dice, no, viejo, es un elefante lo que tiene por la espalda. Pero fíjese que esa expresión se volvió y tomó carrera por eso. Entonces hoy en día todo el mundo dice, ah, ¿sí? O el Watergate, entonces todo el mundo dice, ah, ese es el Watergate de tal, porque el Watergate fue el escándalo pues, de Nixon en Estados Unidos, ¿sí? Entonces esa expresión toma carrera. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere la expresión? ¿Sí? Pues estamos viendo que puede ser que es gente que habla mentiras, que habla hipocresías, ¿sí? Hipócritas. Hipócritas porque quieren parecer buenos, pero son malos. Pero ¿por qué será generación de víboras, no? Interesante poder saber a qué se refiere. Miremos la porción que nos dice Julio de Mateo, a ver si esa porción nos enriquece algo. Tú dices que está en dos porciones, ¿en qué porciones está? Uno es Mateo 3. Mateo 3:7. Mateo 3:7 dice, al ver que muchos fariseos y los saduceos venían a bautizarse, decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dentro de arrepentimiento de los corazones? Y no penséis, está hablando como de hipocresía, ¿no? También. ¿Y el otro es dónde? Lucas Lucas, ¿qué? 3:7. Lucas 3:7. Hay más expresiones aquí de generación de víboras, parece. Lucas 3:7. Eso lo que estamos hablando es que la expresión era muy conocida. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lo mismo. Miremos Mateo capítulo 23:33. Dice desde el 27, Jesús les está hablando a los escribas y a los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí que yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis, perseguiréis. Entonces, ¿está hablando de qué? ¿De qué está hablando esa expresión?
¿Quién dice? ¿De qué habla esa expresión? Para mí es un calificativo a todos los fariseos hipócritas que quieren, parecen como personas buenas y realmente son ¿Y por qué será llenas de veneno. generación de víboras? ¿Por qué será eso? Sí, es que lo que está enfatizando es que ellos quieren aparentar ser buenos, pero realmente tienen una intención malvada. Entonces, gracias Martica, pero ¿por qué? ¿Por qué lo asociará con víboras? ¿Será que los huevos de las víboras son muy bonitos? ¿Será que? Sí, es que uno no sabe, o sea, la expresión tiene que tener un origen lógico. ¿O será que es que las víboras, porque una víbora no parece buena, o sea, una víbora no parece buena y es mala. No, una víbora es mala. A mí me parece muy lógica la del amigo La de Oscar. Oscar, me parece muy, muy lógica, porque desde el punto de vista de la naturaleza, no podríamos tomar como regla general que las serpientes pequeñas comen a la mamá. Ajá. Es que trae veneno, ¿no? Veneno. Es que el Eso es lo veneno, que. Su ponzoña con dulzura, como diría José Alfredo. ¿Sí? Dice que él compuso la canción porque estaba la mamá en la casa y llegó una señora que aparentemente era buena amiga. Entonces, desde afuera, ¡ay! Como se llamara la mamá de José Alfredo. ¡María, ya llegué! Dijo la mamá, uy, ya trajo su ponzoña con dulzura. ¿Sí? Y entonces el hombre compuso la canción, porque es una muy buena expresión, ¿no? Sí, el punto que tiene que ver con esto de oponerse a Dios, que están siendo doblemente morrongos, es que ellos quieren aparentar delante de la gente que son buenos, quieren aparentar delante de la gente que ellos están guardando la fe, quieren aparentar delante de la gente que ellos están buscando el bien de Dios y las cosas de Dios, pero realmente ellos, a ciencia cierta, se están oponiendo a la obra de Dios porque no les está trayendo los beneficios a ellos. Eso sería ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es oponerse a la obra de Dios, ¿sí? Y es lo que está advirtiendo esa porción. Uno se pierde ahí por el cuento de Satanás y de Belcebú, pero realmente el talante de esa porción es eso. Sigamos leyendo y terminemos Mateo. Estamos en Mateo 12, ¿qué? Mateo 12, ¿sí? Entonces estamos aquí en la de la ponzoña con dulzura. Dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, si nosotros sigamos leyendo ahí hablaría más de los demonios, que no es el cuento que nos compete, pero entendemos que Mateo hace una ampliación muy, muy grande de esa intención que tienen los fariseos, ¿sí? Y nos refuerza esta idea, podríamos utilizarlo en la predicación. Muy bien. En Juan nosotros encontramos textos de oponerse a Jesús. La verdad es que hay muchas porciones donde ellos están oponiendo a Jesús, ¿no? Miren, por ejemplo, sí. el problema es que como oponerse literalmente, solamente hay 2 o 3 citas en toda la Biblia. Sí. Toca buscar es como una palabra, un sinónimo de oponerse, como blasfemar o como otro, porque literalmente como oponerse no aparece sino 3. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículos 9 al 11. A ver estos malvados que... ¿Quién lee? Es el único, dice desde, Juan 9:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se le opone. No tiene relación directa. No, con yo esto. digo Juan 12, 9 al 11.
Oh, perdón. Muchos de los judíos se enteraron que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Tan malos, ¿no? Tan malos, tan malos, tan malos. Un hombre que es pastor hablaba con una muchacha, entonces le dijo, ¿usted a qué iglesia va? Entonces dijo, tal iglesia. Y dijo, ¿usted no sabe que ellos predican? Pero el tipo ni siquiera conoce una prédica. ¿Pero por qué habla eso? De malo. De malo no es porque, bueno, no es porque tenga el conocimiento, sino para desprestigiar. Y para desprestigiar con una intención. Hace poco una persona me dijo, no había querido venir a la iglesia porque me han desprestigiado. Entonces dijo, ay pastor, pero usted ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no sé, vaya y póngales una demanda o vaya y hable con ellos, dígale que la paren? ¿No? Pues, ellos añadan pecado a su pecado, ¿sí? Porque ¿qué? Imagínense uno ahí como un tonto de, ay venga, yo sí soy, no. Dejen que eso se cae por su propio peso, ¿no? Pero el problema es cuando uno no sabe. Si uno no sabe, pues está bien. Por eso uno no puede hablar si no sabe, ¿sí? No le crea las noticias de Facebook, por ejemplo. Que el Papa está diciendo que el infierno no existe. Entonces, todos los cristianos postean eso como unos tontos y quedan como ridículos. El Papa no ha dicho eso jamás. No, que el Papa celebró una misa satánica. No. ¿Quién lo publicó? Que la página Pepito, no, la página Pepito no es seria. Si uno va a averiguar una noticia, tiene que verificar 3 fuentes serias, ¿sí? Bueno, yo no sé si existan fuentes serias hoy en día. Ya toda la información está tan manipulada y tan dañada, pero al menos uno más o menos tener certeza de que el asunto realmente ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, quién, bien. Y también, pues andan hablando mal, creo que somos unos tontos hablando mal. Yo soy el primero de ellos, ¿no? Pero no vale la pena, porque, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Edifica, está produciendo algo bueno, me va a producir a mí algo bien saber eso. Entonces, no vale la pena, entonces ni vale la pena hacer eso. Pero aquí el problema de ellos es que son malos intencionalmente. Miren ahí Juan capítulo 11, versículo 45 hasta el 50, que dice. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tan tenaces, ¿no? Muy malos. Además, porque ellos están viendo las señales, están reconociendo que son señales, están reconociendo que pues, el que está obrando obviamente es Dios, pero ellos tienen una intención y es desprestigiar a Jesús. Entonces ahí muestran su corazón. Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. O el árbol es malo y da frutos malos, o el árbol es bueno y da frutos. No, es que el tipo es buena gente en todo caso. Es que ese Caifás es buena gente. No, viejo, no es buena gente, porque no ve lo que está haciendo. No, pero es que él quiere defender a la ciudad y a la nación. No, esa no es la intención. Él está dando esos argumentos, pero es mentira, es un malvado. Iba a decir una rata, no, es una víbora. No rata, sino víbora. Es una víbora. Está blasfemando contra el Espíritu, y fuera de eso está blasfemando contra el Espíritu Santo. Se está metiendo con lo que no se debería de meter. ¿Sí? Hay vainas con las que uno no se debe de meter. Entonces uno, mejor no abrir la lengua ni la boca ahí. Bueno, perfecto. Creo que ahí ya hemos enriquecido el texto, hemos entendido cuál es la intención del texto, hemos subrayado con los aportes de los otros evangelios
¿cuál es la intención? Que es que el que se opone a Jesús se está oponiendo ¿a quién? A Dios. Y fuera eso, si se opone a Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo y mire, se está metiendo en el lío que no debería de meterse. Muy bien. Textos del Nuevo Testamento de las epístolas. Vamos a ver primero lo de las epístolas y después vemos lo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces ahora, en las epístolas, de los apóstoles, ¿hay algo de esto de oponerse a Dios? ¿Encontraron algo ustedes de oponerse a Dios? ¿Qué dice Julio? Lo que le estaba comentando hace un momento, que es tan escaso encontrar con ese término exacto. Yo encontré solamente 3 citas. Ah, bueno, un momento. Es válido lo que se puede hacer, buscar el término. Pero a veces podemos incurrir en 2 cosas si no miramos bien. Uno, que nos lleve a otra cosa que no tiene nada que ver, porque está utilizando la misma palabra, o que no encontremos la cuestión. Entonces, nos sirve muchas veces buscar por concordancia. Entonces, pero bueno, ¿y qué más? Que tenga relación directa, encontré, por ejemplo, a Juan 19:12. Sí, Ah, ¿qué no, dice? no, no tiene nada que ver. Se opone, pero no tiene nada que ver con lo que Sí, estamos hablando. sí. Romanos 13:2, sí. En Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien. ¿Qué opinan de esa porción? ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Qué dice? ¿Se ajusta o no se ajusta? 13:2. 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Por qué no se ajusta, Angie? Porque estás hablando de las autoridades de la iglesia. Sí, ahí en Romanos se está hablando de la política, de las autoridades políticas, de los gobernantes, y que tienen que es bueno someterse a ellos, y que Dios ha puesto los gobernantes para que los malvados teman. Y entonces no nos sirve esa porción, porque nosotros estamos buscando específicamente el que se opone a Dios, el que se opone a Jesús. Angie, Yo encontré una porción en Hechos, ya Doris, ¿sigues tú? Hechos 13, Sí, versículos 44 al 46, que es cuando Pablo se dirige a los gentiles. sí. Dice, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿La porción enriquece, nos aporta, sirve para lo que estamos diciendo? ¿De qué manera? ¿O no? Donde dice que los judíos definitivamente contradecían lo que Pablo Ujú, decía. Pablo ujú. estaba predicando la palabra del Señor y se estaban contradiciendo, se estaban oponiendo. Pero nos enriquece para poder complementar esta idea de que se opone a Jesús, se opone a Dios. No mucho, no hay mucho para sacarle a esa porción. ¿Saben qué me impactó? Solamente para no dejarlo ahí, sino dice, puesto que, pues, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, le dice a los judíos. Ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna. Increíble, ¿no? Una persona que rechaza, ella misma, ella misma no se considera digna de la vida eterna. Dale, Jack. En Juan 3:18, Sí, el que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ujú. Y ahí podíamos hablar más, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y al final está diciendo que el que no recibe al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sería una porción complementaria, pero ojo, sería aquí de los evangelios, ¿no? Ahorita ya estamos pero muy bien la porción. Estamos en la parte de oponerse a Dios en los escritos apostólicos. ¿Alguno? Doris Bolena tenía uno. Leámoslo. En en Hechos 5:29, antecitos voy a leer desde antes. ¿Cinco qué? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 5. Sí. Nosotros lo que buscamos con una porción, ya fuera de los evangelios, es que nos enriquezca, nos complemente, nos aporte, nos dé un poquito más para esto que ya hemos encontrado. Entonces necesitamos porciones muy buenas que nos digan, mire esto. A ver. Voy a leer desde el 5:26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, pues veo que pues ahí se están oponiendo a la palabra de la enseñanza de Jesús. Leamos el versículo 38 y el 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, ahí podría servirnos un poquito, ¿no? Ujú. Esas dos porciones. Claro que alguna gente dice, mire, si esa cosa no es de Dios, se va a acabar. Pues déjeme decirle, los testigos de Jehová ya llevan, y han crecido, y siguen creciendo. Y los israelianos y los dianéticos y todas esas porquerías ahí están creciendo. Entonces, ¿sí? Eso no es una garantía, eso lo está hablando es Gamaliel, no es palabra de Dios. Pero bueno, interesante saber que el hombre sabe que si se está uno oponiendo, que mire que no se oponga porque no sabe si se está oponiendo realmente a Dios. Podría servirnos muy bien. ¿Otra porción? ¿Alguien tiene otra porción en los escritos, en las epístolas? No sé, a mí se me ocurriría, por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pablo reprende a unos que se le están oponiendo, a Alejandro el Candelero? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde está eso? ¿Alguien tiene ahí? Sí, sigue, Jack. Miremos, 2 de Timoteo 2:25, gracias, Jackie. 2 de Timoteo 2:25. Si quieres leer. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Muy bien, 26. y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí, me parece muy bonito, ¿no? Me parece bonito eso. Y además desde antes les dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero mire el siervo del Señor con mansedumbre y corregido lo que dice versículos 17, 16 y 17, hasta el 18. Segunda Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó.
y trastornan la fe de algunos. Entonces estos hombres están ahí trastornando, dice su palabra carcomerá como cangrena, ¿sí? Que Pe- están conduciendo a la impiedad, pues oponiéndose, hablando de oponerse a la obra de Dios. Pero pero mire también hay 4:16, 4:14. 4:14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Muy bien. Miren Filipenses capítulo. Estoy pensando en los que se oponen a la obra, ¿no? Pero estaba diciendo que está diciendo Pablo que con mansedumbre corrijan, pero después dice eh, Filipenses 3, versículo 1 al 3. Filipenses 3 del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces dice, ¿no? Perros, malos obreros, mutiladores de el cuerpo. Bueno, pues no hemos encontrado una porción así como muy buena que hable de oponerse al Señor. Estoy pensando y no doy de pronto en Gálatas podría haber algo de eso, de los que se oponen a... ¿Ah? Sí, pero no, pero hay uno, porque es que Simón el Mago realmente no se opone, pero hay un tipo que sí se opone en Hechos, miremos un momento, que es Hechos 13, 13:8, dice, sí, dice, pero le resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí? Entonces, pero yo quisiera encontrar una porción que nos enriqueciera un poquito algo más de esto de oponerse a la obra del Señor, del problema que es oponerse a la obra del Señor. Entonces, no sé, debe de haber, porque Pablo todo el tiempo estaba hablando contra los que hablaban mal de él, pero no me acuerdo si en Gálatas debe haber algo. Hechos 4 del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Y eso qué nos sirve? ¿Qué nos aporta? ¿O no aporta? Pues la oposición, ¿Ah? la oposición, ¿no? ¿Pero qué aporta? ¿Qué aporta a lo que estamos hablando? Yo estoy buscando, Está complementando, está... yo estoy buscando una porción que nos enriquezca esto de oponerse al Señor, que nos hable algo más de oponerse al Señor, de las consecuencias, de los problemas, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. Por ejemplo, Segunda de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en aquellos posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos días. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, que resolvieron en Antioquía, en Icón, Listra. Tal vez los que quieren vivir piadosamente serán, mas a los hombres malos y a los engañadores irá de mal en peor, engañadores y engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que aprendiste. Bueno, esta porción sí está hablando de eso. Está hablando de esa gente malvada que tienen apariencia de piedad, pero realmente son malvados, tienen otro interés. Otra porción que nos puede servir sería Segunda de Pedro. ¿Sí entienden cuál es el propósito, no? Yo estoy buscando una porción en las epístolas que me enriquezcan este asunto, que el que se opone a Jesús se opone a Dios, pero el que se opone con un propósito malvado, ¿sí? Un áspid de estas. Oponerse a Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí en Timoteo encontramos una porción que podríamos sacar muchas cosas de ahí, o si nosotros miráramos, por ejemplo, les dije que Segunda de Pedro, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habla entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que vivían impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio o maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos de presa, destrucción, reciben el galardón de su injusticia. Estos son inmundicias y mancha. Aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia, son hijos de maldición, han extraviado el camino recto, se han seguido el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,
dicen son fuentes sin agua, usan palabras infladas, seducen con concupiscencia de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido del que viene el error. Bueno, y ahí termina diciendo que son como el puerco que se ha revolcado en el vómito y la. Y en Primera de Juan también habla un poquillo de estos. Pues en Primera de Juan 2:18, este está hablando de esta gente que desvía y que engaña y que todo, pero no nos está contribuyendo a hablarnos de, ¿sí? Con micrófono. En 2 de Corintios 11, cuando Pablo defiende el apostolado, que se han infiltrado falsos maestros en la iglesia de Corinto, tratando como de enseñar otro evangelio oponiéndose al evangelio de Cristo. Ok, ¿Lo leo todo? sí. Dice, 2 de Corintios 11, del 1 al 15. Dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os despojé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os los hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Como la verdad de Cristo está en mí, gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros en las epístolas encontraremos advertencias contra qué? Contra la falsa piedad. Y también, igual que lo que estaba hablando el Señor en Marcos y en esto, nos dirá que por sus frutos que los conoceréis. Sí, no se dejen engañar, no se dejen engañar, que ellos realmente se están oponiendo a Dios, que están haciendo las cosas mal, que van a tener una consecuencia, pues una consecuencia durísima, ¿sí? Y bueno, pues no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Antiguo Testamento. ¿Qué porción encontraron? Esto es clave acá, ¿no? Falsa piedad. Es el asunto que está resaltando aquí de oponerse a Jesús, que es que ustedes realmente son una generación de víboras, hipócritas. Muy bien. ¿Y en el Antiguo Testamento qué encontraron en el Pentateuco algo de esto? Nosotros lo habíamos visto la vez pasada, ya lo habíamos visto. Cuando hablamos del dedo de Dios,
¿se acuerdan? Fraudulentos. Y entonces fíjese que está hablando lo mismo. Son obreros fraudulentos, ¿sí? Eso es lo que está resaltando. Obreros fraudulentos. Lo que resalta es que tienen una falsa piedad, pero realmente están engañando y que realmente no están preocupados por la verdad, sino más bien por desviar de la verdad. Pues increíble eso. Porque además hay gente que aparentemente es buena, ¿no? Como los fariseos, que son religiosos o que son gente buena. Entonces, ojo nosotros en lo mismo, no podemos caer en lo mismo cuento. Y ahí ellos dicen que ellos reconocen las señales. ¿Se acuerdan lo que vimos en Éxodo? Que ellos dicen que este es dedo de Dios. ¿Quién está golpeando? Que reconocen las señales, debe ser el este. Muy bien. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento alguien más que se esté oponiendo a la obra de Dios? Faraón, sí, pero más como oponerse con plena conciencia de que es y que se oponen. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los hermanos de los hermanos de Moisés? Cuando Aarón y la hermana, ¿cómo se llamaba? María, ¿sí? Que se oponen y le da lepra, y Dios la castiga, y el otro dice, ay, no, pues sería muy bueno examinar esa porción. Creo que ahí encontraríamos muchas cosas de oponerse a Dios, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de cuál porción estoy hablando, no? Que le ocurre una lepra, y entonces Dios le dice, otros que se oponen, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ellos se dicen a la final, ¿quién puso a este man aquí a gobernar sobre nosotros? Que Aarón y Moisés. ¿Se acuerdan de esos? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo es que se llaman? ¿Ah? Coré, Datán y Abiram. Entonces ellos se oponen a Moisés y dicen, pero a este man, ¿quién lo puso? A nosotros también podemos hablar con Dios. Y entonces Dios dice, pues, pruébelos. Pongan una vara y la que florezca, esa es. Y la vara de Aarón floreció. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y entonces ellos, después dice Dios, listo, listo, ahora que se abra la tierra y se coma a esos malvados. Y se abrió la tierra y dice que descendieron vivos al Seol. Está hablando de esto, ¿sí? De oponerse a la obra de Dios con conocimiento y el castigo que tiene tan bárbaro. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es una vaina de mucho cuidado. Por ejemplo, a mí me dicen, pastor, que esta persona quiere predicar. Va a predique. Yo nunca le prohibiré a nadie predicar. Aun cuando la persona sea loquita. Está loquito, pero que no lo deje. No. Quien predica, que vaya y predique. ¿Sí? Entonces, pero ¿quién garantiza? Yo no me voy a poner de garante. ¿Qué dice Oscar? Con micrófono, Oscar. Pastor, pues como dice que no tiene perdón, digamos, en oponerse, pero me refiero, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en los satanistas, o gente que ha sido satánica y que ha vuelto al Señor o que está en los caminos del Señor, y ellos, pues, obviamente en su andar de satánicos, me imagino que se oponían y hacían cosas en contra del Señor. Pues es que ellos realmente no conocen. Ellos realmente no conocen a Jesús. O los testigos de Jehová, ellos realmente no conocen. ¿Sí? O digamos en la religión, un religioso no, un musulmán realmente, no, que mataron a los cristianos, pero ellos realmente no conocen. Es que aquí lo que está hablando es de una gente que conoce, y el problema es que ellos por un interés personal, están negando la obra de Dios, a sabiendas de que es la obra de Dios. Y fuera de eso, la están negando, están diciendo que esto es por obra de Belcebú, están llamando a Jesús el Señor de lo inmundo, con plena conciencia. Y lo que están haciendo es oponiéndose para que la gente no crea. Entonces, ese es el lío. Cuando es, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a un grupo de estudio de Alejandro.
y yo veo que Alejandro es bueno predicando y está haciendo la cosa bien, y yo empiezo a meter la cucharada porque me dieron celos de que la gente esté. Y después de que Alejandro se va, dice, ¿qué? ¿Ustedes qué van a creer en él? Si no ve que esa bufanda él se la robó en el trabajo y que no sé qué. De puro malo. O sea, lo estoy desprestigiando porque estoy permitiendo que toda mi maldad, hijo de áspidos y a generación de víbora, no permite, me estoy oponiendo a la obra de él. Hay gente así, hay gente malvada, hay gente ¿sí? Una vez predicó una persona y unos malvados le cayeron con todo para desprestigiarla. ¿Por qué? Por puros celos de que había predicado y ellos no eran los que habían predicado. Entonces, se está metiendo por dicho, se está metiendo con lo que no debería de meterse, ¿sí? ¿Para qué se mete ahí? Sí, o sea, por celos, por maldad, no debería de hacer eso, ¿sí? Está haciendo, esa es la advertencia que nosotros tenemos que hacerle aquí a la iglesia, porque esta palabra, pues, la estamos dando en una predicación, ¿sí? Oiga, no se oponga a la obra de Dios, no, ¿sí? Deje que la persona haga su obra, usted haga la suya más bien, pues, ¿por qué le da celos? ¿Por qué le da envidia? ¿Por qué le da cartera? Descuidado, más bien ser piedra de tropiezo. O sea, es que esa advertencia, mire, esa advertencia la hace varias veces el Señor Jesús y la hace con mucha seriedad. Le dice, mire, mejor sería atarse una piedra de molino y echarse al río que meterse con un pequeñito. ¿Sí? Y yo no sé por qué es que Satanás, o sea, de verdad que es como si estuviera Satanás viviendo dentro de esta gente que se levanta a dañar a la misma iglesia, pero es gente no de afuera. Por eso les digo, los de afuera no hay problema. Esto es gente de adentro que se mete a dañar la obra. Por eso yo estoy buscando en la epístola es eso, no estoy buscando gente de afuera, pues el mundo se opone contra el mensaje de Cristo, claro. ¿Sí? El problema es cuando esta gente, lo que pasa es que esta gente está mostrando como piadosa, pero no son realmente piadosos. Entonces, ese es el gran lío. ¿Y por qué lo están haciendo? Por pura envidia. Por pura envidia. Entonces, sí, eso es mejor dicho, están haciendo una vaina que, según el Señor, está metiéndose con pura blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, es una advertencia muy seria, que nosotros no, cuidado, que no, ¿sí? Esta gente está desprestigiando, por ejemplo, a Pablo para que Pablo, entonces Pablo va a decir, no, yo sí soy ministro, yo sí soy, mire, yo tengo las señales, ellos están hablando carretas, están diciendo mal, están hablando mal. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. Entonces, cuando estoy buscando en el Antiguo Testamento, como yo ya tengo la línea, para no perderme, entonces yo estoy buscando ese tipo de línea, ¿sí? Me serviría mejor que los sacerdotes de Faraón oponiéndose a Moisés. Mejor ese que estamos hablando. El hermano y la hermana oponiéndose a Moisés. O los que dijo Alejandro, oponiéndose a Aarón y a Moisés. ¿Qué dice Marta del internet? Una pregunta de Luz Rosas que dice, ¿se puede tomar como oposición a Dios cuando Pedro fue encontrado por Pablo judaizando? Sí, y él lo hace, y él no lo hace de malo. Pedro judaiza no de malo, sino de pusilánime más, de cobarde, de por caerle bien a los que venían de parte de Jacob, a los jacobitas. Entonces él por caerle bien a ellos, se aparta de los gentiles y no come con ellos. Y el mismo Bernabé también es arrastrado. Y entonces Pablo pues tiene que hablarle fuerte, decirle que no sean hipócritas, ustedes ni siquiera guardan la ley y están enseñando a que no hay que a judaizar. Olvídese, eso no es, ustedes están oponiendo a la obra de Dios. Sí, eso podría ser, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, ¿no? ¿Qué dice Julio? Micrófono. Micrófono. Muy interesante para mí, me parece, a nivel de profecía. Me gustan las profecías del Antiguo Testamento, lo dejan uno con la boca abierta. ¿En los profetas? En Job. Ok. Sí. Job 24, 12, 13. ¿Qué dice? El 12. Dice, de la ciudad se eleva el clamor de los moribundos, la garganta de los heridos reclama ayuda,
pero Dios ni se da por enterado. Hay quienes se oponen a la luz, no viven conforme a ella ni reconocen sus caminos. Apenas amanece, se levanta el asesino y mata al pobre y al necesitado. Apenas cae la noche, actúa como ladrón. Los ojos del adúltero están pendientes de la noche. Se dice a sí mismo, no habrá quien me vea, y mantiene oculto su rostro. Entonces, todo lo que nosotros estamos buscando es con ese sentido, ¿no? ¿Quién se opone? Por ejemplo, hablando de eso de la vara de algo que reverdeció, está diciendo, mira, ¿qué ves? Una vara de almendro que reverdeció. Y está hablando de las señales. Dice, sí, porque yo pongo mi palabra por obra, ¿sí? Por eso es tan importante. Yo el domingo hice una advertencia muy seria porque supe de gente que estaba como menospreciando los dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, echar fuera demonios. Ay, no, que eso no, que eso no, que eso. Entonces, uy, no se metan ahí, no se metan en eso. Y hay muchas iglesias que por ser pulet, por ser elegantes, no manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y entonces, no oren en lenguas, no echen fuera demonios, no, viejo. Esas son las señales de la garantía del Evangelio, es la promesa del Espíritu Santo. Por el hecho de que una persona no haya recibido bautismo del Espíritu Santo y no hable en lenguas, él no puede ponerse a negar que no hay bautismo en el Espíritu Santo. Y a muchos pastores les pasa eso. Como no han recibido bautismo del Espíritu Santo, niegan el bautismo del Espíritu Santo. Muchos pastores, como no echan fuera demonios, niegan el echar fuera demonios. Muchos pastores, como no se mueven en sanidades, niegan las sanidades. Y resulta que eso es implícito al Evangelio, o sea, esas son las señales de garantía. Y la promesa del Espíritu Santo es, entonces, ay, que no se metan en eso. O sea, no, que es que no nos gusta que echen fuera demonios, pues viejo, pues puede ser que no le guste, pero toca hacerlo. Eso uno no se puede meter en esa línea como de blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo que esa parte me gustaría, yo manejaría, por ejemplo, la parte de estos malvados oponiéndose a Aarón y a Moisés por lo de la vara que reverdeció. Me gustaría mucho manejar eso y hablar un poquito en Jeremías de la vara que reverdeció, en Ezequiel, perdón, de la vara que reverdeció. Dentro del arca del pacto estará eso, ¿no? La vara que reverdeció. Y eso significa las señales del Mesías. Entonces, de pronto ahí condimentaría un poquito la prédica con eso. En los profetas, ¿qué se acuerdan de oponerse a la obra de Dios? ¿Qué dice Alejandro? Micrófono para Alejandro, que está por ahí atrás. Está Oscar. Pues hablando en esa misma línea de ir como contra los hermanos, hay una profecía que está en los profetas menores, no estoy seguro si es en Amós, que dice que por 3 pecados y por el cuarto no te la voy a pasar, algo así. Y le dice a ti Esaú, porque viendo que tu hermano iba en cautiverio, antes te alegraste y decías que también vas a ir llevado en cautiverio, algo así, si no estoy mal. Pero necesitaríamos, porque entonces uno se va por el lado de molestar al hermano. No es de molestar al hermano. El lado es de oponerse a la obra de Dios intencionalmente. Balac y Balaam. En los profetas. Ok, deme un segundo, lo mastico. ¿Se acuerdan? Hay un profeta que le pasó eso todo el tiempo. Jeremías. Y hay un profeta malvado. El Señor le dice a Jeremías, vaya, lleve un yugo y dígales que así va a pasar. Y el profeta malvado llega y quiebra el yugo y no sé qué. Y entonces le dice, bueno, viejo, entonces ¿sabe qué? Usted se va a morir por oponerse y fuera de eso, eran yugos de madera, ahora serán yugos de bronce los que van a recibir. Y bueno, peor la cosa por oponerse a la obra de Dios. Entonces, varios profetas tendrán oposición de parte de la gente. Entonces, pues importante eso, ¿no? Por dicho, el punto es que nosotros, si tenemos claro esto, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es oponerse a la obra de Jesús intencionalmente siendo malvados, pues buscaremos esas porciones en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, las encontraremos. Hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, un caso típico de esto es Caín.
¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran injustas y las de su hermano justas. Eso es demasiada maldad. Y en Primera de Juan lo dirá, este es mucho hijo del maligno, pues, porque imagínense, el tipo no puede rendir culto a Dios de verdad, su mezquindad no lo deja realmente entregar su vida a Dios. Y el hermano sí lo hace. En lugar de corregirse, ¿qué es lo que hace? Va y mata al hermano. Eso es demasiada maldad, o sea, eso es demasiado perverso, que es este asunto que está hablando acá. De este asunto es el que está hablando. Oponerse a la obra de Dios por maldad. No porque no conoce, no porque no entiende, sino por maldad. ¿Sí? Otra, ¿se acuerdan de otro ejemplo así? Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Oscar? Micrófono. Los otros dicen, no, miren, ellos están, o a Daniel que lo acusan para que, ¿sí? Pastor, en Jeremías 14:14, ¿Qué dice? dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Muy bien, muy bien. Una persona hablando contra los que se oponen a la obra de Dios abiertamente. Muy bien, salmo, ¿encontraron un salmo adecuado para esto? Deben de haber muchísimos salmos de los malvados que se oponen a la obra. De eso sí, el pobre David se dedicó a escribir de eso. ¿Cuál? Miremos, Salmo 78, dice Julio. 78. Salmo 8. Bueno. Salmo 78, 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy bien, pero ¿será que todo el Salmo está hablando de eso? Iremos a ver si nos sirve el Salmo. Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob, puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que les nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue a Dios, los hijos, no. Entonces, aunque está hablando de rebelarse contra Dios, no está hablando de oponerse a la obra de Dios específicamente para hacer maldad. Otro, el 35, dice Alejandro. Vamos a ver. Uno busca, esto es como yo les he dicho el mismo ejemplo siempre, esto es como el cuento de la Cenicienta, que uno busca el zapatico que le calce adecuadamente a la prédica, ¿sí? Uno busca esa zapatilla de cristal que uno le da al salmo y dice, ay, mire, este salmo se ajusta exacto a la prédica, o esta porción en el Antiguo Testamento se ajusta exacto a la prédica. Esa es la razón de buscar una base en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver, dice Alejo, ¿cuál? El 35. ¿Alguna porción en especial? ¿Algún versículo en especial? Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mi alma.
Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará su salvación todos mis huesos. Se levantarán testigos malos de los que no se preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno. Ellos se alegraron de mi adversidad, se untaron, me despedazaban sin descanso con sus... ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de la destrucción, te confesaré. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Tú has visto a Jehová, no calles, muévete, despierta, no diga su corazón ea. Lo hemos devorado, sean avergonzados, cántense y alégrense. Mi lengua la usted muy bien, podría ser. ¿Alguien tiene otro? Estamos buscando la zapatilla de la Cenicienta. El Salmo 74. Ustedes ya deberían de tener por olfato el Salmo, porque ya lo vimos, pero ustedes 74. ¿Qué Salmo estoy pensando yo? Porque Dios nos ha desechado para siempre, porque has encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Tus enemigos vociferan en medio de la alabanza. Han puesto hacha en martillos, han puesto santuario, dijeron en su corazón, destruyámoslo. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te retraes tu mano? Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, me ayudaste la cabeza del Leviatán, abriste las fuentes, fijaste los términos, no entregues a las fieras mi alma. Mira el pacto, no. El 58. ¿Por qué el 58? Vamos a ver. Dice el 58. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgué rectamente hijos de los hombres, antes en el corazón maquinas iniquidades. Hacéis pensar la violencia, se apartaron los impíos desde las matrices, se descarriaron. Entonces, claro que sí. ¿Por qué estaba escogiendo el 58, Estela? Ajá, por este cuento de los venenos Por de el áspides. veneno de áspides. ¿Sí? De veneno de áspides. Hayamos visto unos salmos donde hablaba de eso. Aquí lo habla, dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que cantan, por más hábil que el cantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra sus muelas, sean disipados. Así vivo será, se le el justo cuando viene la venganza de sus pies. Muy bien, ese podía ser, porque le hemos tocado anterior, pues por eso podía ser ese salmo. Pero habíamos visto cuál era el salmo, el 5 o el 6. ¿Se acuerdan que lo vimos en? Era el 5:9, miremos a ver el salmo 5, si se nos ajusta más. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío. De mañana oirás mi voz, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Destruirás a los que hablan mentira, porque en la boca de Dios no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros ricos, castígalos, caigan por sus propios consejos, se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían de voces de júbilo. Ese está más mejor y menos peor. El Salmo 5 y el Salmo 140, pues miremoslo otra vez a ver cuál de los tres escogemos, si el 3, si el 50 y pico, el 58 o el Salmo 140. Estamos buscando un salmo que se le ajuste. Ya, por ahora me parece va ganando el 5. Salmo 140. Dice, líbrame, oh Jehová, de los hombres malos, guárdame los violentos, los cuales maquinan mal en su corazón, aguzaron sus lenguas como serpiente, guárdame de las manos de los impíos, dile de los ojos injuriosos, me han escondido el lazo, han puesto red, han dicho que Jehová Dios mío eres tú, escucha mi ruego, Señor, potente Salvador, tú pusiste mi cabeza en el día de la batalla, no concedas a Jehová a los impíos sus deseos, sus pensamientos surpezcan, maldad de sus propios labios, caerán sobre las brasas, el hombre desenguado no será firme en la tierra, yo sé que Jehová tu verdad castigo. Entonces a mí me parece mejor el Salmo 5, porque dice, alégrense todos los que en ti confían, deben ser júbilos para siempre, tú bendecirás al justo como con un escudo rodearás de tu favor, porque nosotros estamos hablando de que Dios es todopoderoso, que no se oponga a Dios, no se oponga al que está haciendo la obra, porque se está oponiendo a Dios, y también vamos a hablar del hombre fuerte que será destruido. Entonces me parece que el Salmo 5 se le adapta más a este asunto, ¿sí? Entonces,
yo escogería el Salmo 5. Usted puede escoger el Salmo que quiera, pero más o menos le estoy dando las indicaciones de cómo es el criterio para poder escoger el Salmo. De pronto, si estudiamos más, habrá un Salmo mejor todavía, ¿sí? Puede ser que haya un Salmo mejor, pero pues ahí vamos a dejar. ¿Listo? ¿Qué dice Brisbolena? En el seminario y estudiando así versículos por versículo. O sea, uno crea la necesidad, o sea, el espíritu tiene más, o sea, le dan a uno más deseo de estudiar, de investigar. Y uno, o sea, la necesidad está creada para seguir investigando dónde están antiguos profetas, salmos. Sí, sí. Es algo muy bonito, o sea. Ahí la habilidad, después de que uno tiene todo este material, la habilidad es, fíjese todo lo que hemos escudriñado. Pues eso es como un camión doble troque lleno de cosas y nosotros vamos a ir a vivir en un aparta estudio. Entonces, viejo, 200, no puede llevar todo eso. ¿Qué va a escoger? ¿Sí? Tiene que volverse muy hábil, muy útil, muy práctico, de escoger lo esencial, lo bueno. No sienta tanta tristeza. Dice, ay, pero yo quería esto para predicarlo. Sí, pero no se puede, no puede dar todo. Yo, por ejemplo, el domingo tenía una porción acerca de Acán, lo que Acán robó. ¿Sí? Pues me di cuenta desde el primer culto que eso no lo podía ni mencionar, porque solamente con el texto de Colosenses ya tenía, y con el texto con el texto de, ¿la otra parte era cuál? Corintios. Bueno, no alcanzaba a tocar todo lo que quería. Entonces sacrifiqué el texto de Josué, donde Acán roba unas cosas y las mete debajo de la tienda, ¿no? Y entonces él coge lo que era para Dios y lo vuelve anatema, y iba a echar unos palazos ahí diciendo que la gente que dice que anatema es una sábana de Winnie Pooh. Entonces dicen, no, señor, eso no tiene nada que ver con el anatema, mire lo que es anatema, es robar a Dios, anatema es robar a Dios. Pero fue suficiente con lo que hablamos. Entonces, en el tercer culto, todavía me demoré más en la prédica y entonces sacrifiqué el texto ¿cuál es el otro texto? ¿Ustedes se acuerdan? Miren mis notas de la prédica del domingo. Qué cosa horrorosa. Segunda de Timoteo, no, segunda de Corintios 6. Era segunda de Corintios 6. ¿Sí? Donde hablaba del yugo desigual. Del segunda de Corintios 6. Entonces ya en el segundo culto no alcancé, en el tercer culto pues no. Entonces ni lo mencioné. Porque el punto que tenía que tocar ya había sido tocado. ¿Cuál era el punto que tenía que tocar? Que ladrón y salteador es robarle a Dios lo que le pertenece. Lo que le pertenece a Dios es nuestra vida. Y si no entendemos eso, somos ladrones y salteadores inclusive de nuestro propio espíritu. Entonces uno tiene que como predicador aprender a cómo seleccionar, cómo dar lo que sí, cómo dar lo que no, cómo no engolosinarse en lo que no es. Pero esto es lo que lo va a ayudar. Esto es lo que lo va a ayudar a mantenerse en la línea. El que se opone a Jesús se opone a Dios. Dios es todopoderoso. Y todo esto de saber que ese demérito contra la obra de Dios es perjudicial contra nosotros mismos. Y la advertencia que tendremos que recibir nosotros es, ojo, no se oponga a la obra de Dios por sus propios intereses, por sus propias cosas, por sus propias bobadas, ¿sí? No se oponga, no se meta en eso porque está bobeando con su salvación, con su vida eterna, con sus galardones. Entonces eso ya sería el otro clavo, la aplicación en cuanto a nosotros, partiendo desde Dios, ¿sí? Entonces, claro, como uno ve tantas cosas, pues después, ¿cómo selecciono lo que tengo que seleccionar? Entonces, invariablemente el texto es lo que yo voy a tratar. Voy a tratar el texto y voy a usar un poquito de la profundización de Mateo, de la blasfemia del Espíritu Santo y el interés de ellos por oponerse a la obra de Dios, porque eso es el punto central.
Entonces voy a utilizar un poquito de esto. Voy a utilizar esto de la falsa piedad, utilizando de pronto lo de Pedro, o de pronto el pasaje nuevo que nunca había visto tanto como, que era el de, ay, me olvidó cuál fue, el de, bueno, digamos que entonces voy a usar segunda de Pedro para resaltar esto de la falsa piedad, pero había otro mejor, no me acuerdo ahorita cuál fue el que vimos, es que no lo escribí. Y del Antiguo Testamento voy a tomar lo de los que se opusieron a Moisés y a Aarón, lo de la vara que reverdeció, para hablar de las señales, para no negar lo de las señales, advertir eso. Y el Salmo 5. ¿Ustedes creen que alcanzo a decir todo eso en la prédica? Si soy juicioso, sí. Pero tengo que saber cómo distribuir la cosa, ¿no? Entonces Dios es poderoso. Y entonces voy de una vez a Moisés y después paso creo que yo no tocaría entonces lo de los profetas. No tocaría los profetas en esta ocasión, ¿sí? Porque quiero resaltar un poco lo de la falsa piedad y lo del texto. Y ya, ahí quedó la prédica toda, ¿sí? Entonces, esa es la forma como ya tenemos que preparar nosotros el texto. Para la próxima semana vamos a estar viendo Lucas capítulo 11, versículo 24 al 28, al 26. Lucas 11, 24 al 26. Entonces vamos a buscar el propósito con el Espíritu Santo, que es lo que está mostrando de Dios. Y bueno, ahí ya trabajaremos el texto un poquito más. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias por poder entender, conocer, aplicar, Jesús. Ayúdanos a no oponernos a tu obra, Señor, sino al contrario, siempre estar ayudando para que tu palabra corra, para que otros conozcan de ti, para que podamos hacer toda la obra tuya. Ayúdanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el otro lunes.